Hola a todos y hola a todas y bienvenidos al capítulo número 44 de La Verdad de la Mentira. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, pues aquí con un nuevo capítulo interesante, como siempre. Pues sí, porque este capítulo no estaba previsto. No estaba previsto. Pero ¿qué pasa? Que como todo el mundo dice que se nos viene una muy gorda y muy grande, que el 2023 va a ser de AUPA, pues dijimos, bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Quieres averiguar cómo puedes transformar la crisis que se viene en una oportunidad? Pues quédate. En la verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen. Pareciera que queremos decretar que se nos viene una crisis y nada más lejos de la realidad. Solamente estamos aprovechando una coyuntura para tratar un tema que es muy serio, porque es verdad que en las crisis normalmente lo pasamos muy mal. Entonces, venga, ¿qué les contamos de la crisis y cómo les ayudamos a verla desde otro punto de vista? Bueno, pues lo primero que os voy a contar es que hoy voy a ser yo quien interprete a Ismael. Y como Ismael a veces os dice, pues Carmen ha dicho, pues yo voy a decir que Ismael ha dicho cuando ha hablado de decretar, y a nosotros parece que vayamos a decretar, pero que nada más lejos de la realidad, nosotros no tenemos ningún interés en decretar si va a haber una crisis o no, porque decretar significa pues decir que va a ocurrir algo. Un decreto es ponerle, es un pensamiento previo, con su correspondiente emoción, con su correspondiente energía y con una fuerza de creer que eso va a darse. Y eso es un decreto. Para mí no existe esa crisis externamente, está internamente y se va a manifestar externamente. Es decir, que siento que todos nosotros, al no conocernos, pues estamos en crisis. La crisis va en aumento día tras día, año tras año, situación tras situación, sentimiento, pensamiento. eh, pues imaginaros problemas a muchos niveles que podemos tener cada uno, ¿no? Pues a nivel económico, a nivel personal, pues de malestares también. Y nada, y como esta información que os hemos ido dando a lo largo de estos 43 episodios o capítulos, pues esta información os traía el poneros, si queríais, daros cuenta de lo que estaba sucediendo en vuestro interior, iros haciendo más conscientes, más presentes. Yo no cabe duda de que yo siento que lo estáis haciendo, ¿no? Y más conscientes, más presentes de nuestras crisis, de esas crisis. Pero claro, si yo las veo, se disuelven. Si las veo, las afronto, porque verlas ya es afrontarlas, no es esconderlas, no es reprimirlas, no es bloquearlas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ha llegado el momento de que quizás esto, si no lo ves, pues lo tengas que ver fuera. Y entonces fuera, corregir lo que hay fuera, desde fuera no puedes corregirlo. Desde dentro sí, desde fuera no. Entonces, bueno, esta se la paso a Ismael. Ismael, te toca. Me da el pase ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Me da el pase para que haga el gol. A Eso ver, es. a ver, durante todos estos capítulos siempre os hemos hablado del espejo. Os hemos hablado de hasta qué punto todas las circunstancias que nos rodean están ahí por algo y para algo. Son señales que nos sirven para ver cosas nuestras que hasta ahora no nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos, ¿cómo yo sé de qué color tengo los ojos si no me los puedo ver? Pues necesito mirarme en un espejo. ¿Cómo sé de qué color tengo mi pelo o si estoy bien peinado, etcétera, etcétera, etcétera? Pues esto es lo mismo, que es un poco lo que está diciendo Carmen. Ahora, es evidente que no es lo mismo una crisis individual que una crisis colectiva. Es evidente. Es evidente porque cambia de escala. Eso no quiere decir que en esencia no sean lo mismo. Porque lo que está diciendo Carmen, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Que la crisis va a ocurrir en el 2023? ¿O más bien tendríamos que empezar a decir con lo que ya sabemos
que la crisis de 2023 es consecuencia de una manera de pensar y actuar que venimos arrastrando desde hace cuánto. Porque pareciera que llega la crisis y todo el mundo es culpable, menos yo. No, yo soy la víctima de esa crisis. Y poco menos que yo no tengo nada que ver en que estemos viviendo esa crisis. No tengo nada que ver porque es fruto de la especulación, de la no sé qué, de la no sé cuánto, de los políticos, de los gobiernos, de la guerra, del virus. Y claro, si es que todo eso son circunstancias reales, concretas, que están ahí. Pero la realidad es que más allá de eso, esas circunstancias concretas también a su vez son efectos de causas previas. Es decir, todo tiene una causa previa. Y esa causa previa se halla en el comportamiento de los seres humanos, que es lo que ha dicho Carmen. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, mientras las circunstancias son medianamente aceptables, pues no nos detenemos y no nos miramos. Y por tanto, seguimos acumulando. ¿Hasta qué? Pues hasta que revienta una crisis, que lo único que hace es, externamente, se manifiesta una forma a la que denominamos crisis, un estado al que denominamos de crisis, que simplemente es consecuencia y reflejo directo de un comportamiento, un pensamiento sostenido y acumulado durante X tiempo, que no hemos sido capaces de darnos cuenta que estaba ocurriendo, que no hemos mirado y que acaba manifestándose. Es decir, un malestar interno corporal, un dolor corporal, no deja de ser también una crisis. Es el aviso inevitable, el aviso suficientemente fuerte que ya no podemos dejar de atender. Porque claro, hemos podido tener malestares más pequeños y nos hemos dado cuenta o no, pero no le hemos dado importancia y hemos seguido. ¿Hasta qué? Hasta que se convierte en algo mucho más grave. Es decir, más grande, más profundo, algo que ya no podemos pasar por alto. Y entonces acudimos, bueno, dependiendo de lo que cada uno estime, pues a un médico o a un terapeuta o a un curandero, en fin, cada uno según sus creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no podemos pasarlo por alto. Pero ¿quiere decir que ha empezado en ese momento? ¿O en el fondo viene ya de atrás, solo que ha agarrado suficiente envergadura como para que ya no podemos pasarlo por alto? Carmen. Sí, no, pues es que voy a hacer una pequeña aclaración porque respecto a lo que dice Ismael, que nosotros a lo mejor sentimos un malestar y como que miramos para otro lado porque no queremos verlo, yo creo que es una actitud que creemos que es la mejor. Porque fijaros, si hemos insistido tanto en la inconsciencia es por esto. O sea, nosotros todos creemos que ante una situación lo mejor es, bueno, pues no me paro a verla porque no me puedo quedar ahí atrapado o atrapada, porque tengo que seguir trabajando, porque no pasa nada, esto con una aspirina se me va. No, pero es que esta actitud es la que no había que tener. Es que no podías negar ese estado porque ese estado se agravaba con el tiempo y tú no lo sabías. O sea, nosotros hemos estado contando esto momento a momento y día tras día con el fin de que lo entendierais, pero no tenemos claro que lo hayáis terminado de entender, porque no es tan fácil entenderlo, doy fe de ello. Entonces, realmente lo que os decimos es, cuando yo tengo un problema no puedo mirar a otro lado. ¿Por qué? Porque el problema sigue estando, esto es una evasión. Entonces, lo que en principio no es más que un pequeño malestar, con el tiempo acaba siendo algo más problemático. Solo quería decir esto, Ismael. Es No que sé es si muy importante. No, es que eso es muy importante, porque ahí es donde está la explicación de por qué hay gente, ojo, mucha gente. A ver, os podría decir una cita de Einstein, si no existiera la crisis habría que inventarla. Os podría decir lo que se dice en el mundo del coaching y en el mundo de la autoayuda, digamos que en idioma chino, ¿no? Que ya sabéis que es ideográfico, la, la misma palabra es la que se usa para crisis y oportunidad, el mismo signo. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Carmen. ¿Qué ocurre? Yo por un tema de costumbre, por un tema de que no tengo tiempo, por un tema de que ¿para qué le voy a dar tanta importancia? Por los motivos que sean, yo no me paro, no me detengo y no tengo en cuenta las señales que momento a momento estoy viviendo. Y cuando digo yo, ojo, estoy diciendo yo individual, yo colectivo, ¿eh? Ojo, yo individual y yo colectivo, ¿vale? No nos detenemos. ¿Por qué?
Por los motivos que sean, porque creemos que detenernos no nos va a llevar a ningún sitio, o es peor, o es magnificar lo que no es importante. Los motivos que sean, porque nos contamos mucho estas cosas, ojo. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que llega un punto de no retorno. Llega un punto en donde la cosa ha crecido tanto, tanto, que se manifiesta en forma de lo que llamamos crisis. ¿Y qué ocurre cuando hay una crisis? Que ya no puedes seguir evadiéndote, como decía Carmen, que ya no puedes seguir mirando para otro lado, que no nos queda otra que afrontarlo, porque hay que tomar medidas. Es decir, empezamos a preguntarnos qué ha pasado y cómo podemos salir de ahí. Y fruto de eso nos lleva normalmente a encontrar nuevas respuestas. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho preguntas que antes no hemos querido hacernos. Y al encontrar nuevas respuestas, resulta que somos capaces de superar la crisis porque hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Entonces, por eso, en chino o Einstein o tantas personas te dicen, si no existieran las crisis, habría que inventarlas. Carmen. Tengo otro matiz, Ismael, otro matiz más. Y es que ha sido a colación de que tú hablas, ¿no? Veréis, en realidad todo lo que nos iba pasando, fuera donde fuera y en el ámbito de la área que fuera, no comenzó nunca en ningún área. Es decir, no fue fuera, no fue en lo laboral, en lo personal, inclusive en lo espiritual. No, siempre ocurrió antes dentro, con nosotros, entre nosotros. Y entonces desde ahí es de donde tenemos que volver, es decir, tenemos que volver hacia adentro para descubrir que todo empezó en ti y se tradujo en un problema con tu pareja, que todo empezó en ti y se tradujo en un problema con tu hijo, que todo empezó en ti y tuviste un problema con tu jefe, que todo empezó en ti y así sucesivamente y se mostró fuera, pero estaba dentro, todo estaba en ti, contigo, porque eres un gran desconocido para ti. Entonces, cuando empiezas a conocerte, es cuando todas las otras crisis, por mucho que se den, con la fortaleza que tú tienes, ya no van a hacer tanta mella en ti. O incluso os diría que no se dan. Todo empezó en nosotros. Claro. Así que, adelante otra vez, Ismael. Y así llegamos a un punto que es la respuesta al título. ¿Cómo convertir esta y cualquier crisis en una oportunidad hasta el punto de que lleguemos a no necesitar vivir más crisis? Como ha dicho Carmen. Es decir, ¿por qué tendrían ese interés en personas como Einstein y otros en que casi que el modo debiera ser vivir en crisis constantemente? Porque lo que están diciendo es, no pases por alto nada, no dejes de hacerte preguntas, no dejes de mirarte a ti, no dejes de estar atento en ti, no dejes, porque en la medida que haces eso no acumulas, en la medida que haces eso tú descubres todo lo que tienes que abordar antes de que llegue a un punto en donde explota. Que es lo mismo, pero desde otro ámbito. Vamos más allá del pensamiento, vamos más allá de la acción y vamos al interior que dice Carmen. Entonces, ¿por qué estamos llegando a esta crisis? Porque como humanidad no hemos sido capaces de conocernos en profundidad y de gestionarnos de una manera consciente para no tener que vivir más crisis. Por tanto, a lo mejor hay personas que no tienen una información como esta, pero tú sí. Entonces, si la tienes, como va a ser un momento para detenernos, para ver qué hacemos, aprovéchalo, para no tener que vivirlo más. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué provoca la crisis? La crisis en sí, por definición, es un momento de contracción, de destrucción, de desaparición. ¿Por qué? Porque estábamos, ¿no? Estábamos haciendo cosas, estaban pasando cosas y de repente todo eso se cae. ¡Fum! ¿Y qué provoca? Duda, miedo. ¿Pero duda de qué? De nosotros. Entramos a dudar de nosotros mismos porque no nos vemos capaces, porque creemos que no vamos a saber cómo salir de esta, porque creemos que va a acabar con nosotros. ¿Y qué consecuencias tiene dudar de nosotros? Que no tenemos la claridad suficiente, ni la convicción, ni la confianza, ni la determinación para poder actuar con certeza y poder responder ante una situación como la que estamos viviendo. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo, de vuelta a nosotros. Entonces, si yo sé que lo que está pasando es que me está mostrando que desconfío de mí, que dudo de mí, de mi capacidad de resolver, pues ya hemos vuelto a de donde ha nacido la crisis.
porque eso ya estaba, Carmen. Y esto es la maravilla, como os he comentado muchas veces, de tener esta información, de que tú te das cuenta que tú no puedes resolver nada en un espejo, pero sí lo puedes resolver en ti. Entonces, vuelves a ti y comienzas a hacer lo que ha dicho Ismael. Comienzas a poner en orden, a conocerte, a saber qué te pasa, cómo te sientes contigo, si te amas, si no te amas, si te aceptas, si te rechazas, si te criticas, si te juzgas, todo esto. Eh, o si te has preguntado todo esto, porque igual tampoco te lo has preguntado. Por eso incidimos en que probablemente el automatismo al que hemos estado abocados de manera inconsciente, involuntaria y automática, valga la redundancia, pues no nos hemos dado cuenta. Bien, ¿nos damos cuenta ahora? Pues nos ponemos a hacerlo ahora. No todos, a lo mejor todas las personas no saben esto, pero si vosotros habéis estado escuchándonos estos capítulos, pues ya tenéis una pequeña, gran idea de lo que podéis ir haciendo. Y lo bueno es, repito, es que ya no tienes que corregir el espejo porque no vas a poder corregir el espejo, pero sí puedes tener otra actitud ante la vida, ante lo que se pueda o no venir. Y esperemos que no sea así. Claro, porque al final, fijaos, hemos llegado a un punto en donde ahora mismo, la humanidad, como seres humanos, estamos convencidos de que las crisis son inevitables, que son parte del ciclo. O sea, estamos convencidos que igual que hay momentos de bonanza y hay momentos de prosperidad y abundancia y momentos de bienestar, pues tarde o temprano va a llegar una bajada. Estamos convencidos que es así. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos dice que siempre ha sido así, como si fuera inevitable, como si fuera inevitable. Entonces, lo que estamos diciendo es inevitable mientras sigamos viviendo así, de forma inconsciente, involuntaria y automática. ¿Por qué? Porque no sabemos ni a qué se debe que vengan los buenos momentos, ni cómo sostenernos, ni cómo evitar que vengan los malos momentos. Porque no sabemos que están reflejando actitudes internas nuestras. Entonces, si yo soy capaz de leer y aprender de las señales de la vida, soy capaz de tomar esta crisis que me obliga a detenerme, que como humanidad nos lleva a cuestionarnos, y en vez de dudar de nosotros mismos, para de esa manera, digamos que complicarnos el dar la mejor respuesta posible, en vez de llegar a eso, lo que hacemos es nos llevamos a revisarnos. ¿Pero cómo? ¿Para enjuiciarnos y criticarnos? No, para conocernos. Y que no tengamos que vivir otras crisis. ¿Por qué? Porque si eso significa que estoy más presente, estoy más atento, estoy más en mí, pues voy a ir dándome cuenta de todas las pequeñas señales y las voy a ir abordando. Y no va a ser necesario que lleguemos a un nivel de crisis. ¿Por qué no se van a acumular? Claro, y habrá una pregunta que igual se están haciendo. ¿Pero podemos hacer algo entonces con esa crisis que en apariencia se va a dar o se rumorea que se va a dar? ¿Podemos hacer algo nosotros? Sí, no seguir aumentándola. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Es decir, oye, arregla lo que puedas en ti, manéjalo con la mejor actitud posible, maldice lo menos posible, juzga lo menos posible, habiendo visto que lo querías hacer, pero dejándolo de hacer, y entonces lo que dejas es de alimentar esa crisis. Sinceramente, me río porque creo que hay que ser optimista y es lo último que se tiene que perder, ¿no? Pero realmente, pues bueno, pues todo lo que se rumorea no es precisamente risa, pero ante eso que pueda suceder o no, que sea una de las infinitas posibilidades de lo que pueda ocurrir al ser humano, pues yo siento que estar informados, tener conocimiento y sobre todo lo que ha dicho Ismael, conócete a ti mismo, a ti misma, busca en ti cómo eres, me estoy dando amor, me estoy dando aprobación, vengo cargado con cosas que recogí de mis padres porque ellos tampoco supieron. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Claro, porque en el fondo, ¿qué va a ocurrir con eso? Probablemente la crisis exterior se dé, pero como tú vas a estar más tranquilo, vas a estar más confiada, vas a estar mejor contigo mismo, contigo misma, vas a poder abordarlo de una manera
muchísimo más clarificada. Es decir, no se trata de que si yo empiezo esta actitud conmigo, este acercamiento a mí, ¿no? Este estar conmigo, vaya a dejar de existir una crisis externa. Tal vez eso ya no tiene vuelta porque es consecuencia de todo lo que ha ido pasando antes. Perfecto, pero yo la voy a sobrellevar de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque en vez de que me haga dudar de mí, que me entre en pánico, que ya tenía, pero que no en grado sumo, ¿no? En vez de que entre en situaciones de desborde, pues voy a estar más tranquilo y más tranquila. Y estar más tranquilo y más tranquila significa tener más claridad para responder. Y tener más claridad para responder es garantía de mejores resultados. De hecho, ¿por qué las personas que desde un punto de vista estratégico que dicen que las crisis son oportunidades? ¿Por qué? Porque tienen experiencia de que en oportunidades previas han tenido grandes resultados. ¿Y por qué han tenido grandes resultados? Porque no tenían miedo cuando las afrontaban. Entonces, yo no digo que tú seas... no, yo lo que te estoy diciendo es, y lo que te estamos diciendo es, la crisis podrá existir o no, será más grande o más pequeña, pero como tú estés, como tú te sientas, Tú la es, vivas. es la clave de cómo la vas a afrontar. Y por tanto, efectivamente, si no es porque crees que ya toca, porque se viene una gorda y quieres estar lo mejor posible, ponte las pilas. Contigo. Ponte las pilas contigo. Porque si estás en paz contigo, tu situación y tu actitud va a ser muchísimo mejor para afrontar lo que pueda venir. Si estás en lucha contigo, imagínate encima con lo que se puede venir. Ya os digo que la cosa puede ser muy compleja. Pero si tú estás en paz, vas a tener una tranquilidad para responder que de otra manera no vas a tener. Bien, pues la actitud de no pasa nada, yo puedo, yo estoy bien, es muy positiva, pero tiene que ser real. Ser real significa que tiene que ser sentida, no solo pensada. No solo yo pienso que esto es lo mejor porque esto yo no puedo sucumbir en este dolor, en esta tristeza o en este malestar. Tiene que ser contrastado. Os lo hemos explicado bastante. Espero que lo entendáis y siempre estaban ahí la posibilidad de hacer preguntas, Eso es. si queréis. Bien, capítulo 44, deciros, dato importante, si te has quedado hasta el final, pues ya tienes un pequeño adelanto. El próximo capítulo 45 va a ser el último capítulo de esta etapa y de este formato de la verdad y la mentira. Porque el próximo capítulo, por fin, os vamos a contar eso que hemos estado cocinando y que está a punto de salir. Os vamos a decir de qué se trata y os vamos a contar cómo va a continuar la verdad y la mentira asociada con eso que estamos cocinando y que está a punto de salir del horno. Así es que, si queréis saber de qué se trata, lo que se viene, la nueva forma, nos vemos la semana que viene en el capítulo 45. Un abrazo.